de alabanza corren hollando. Nuevamente queremos saludarle muy amorosamente en Cristo Jesús y estamos en nuestro estudio bíblico de Jonás. Y hoy nos toca la entrega número 3 y siempre estamos en el capítulo 1. Y para los que están por primera vez usamos un acróstico denominado época. La E significa un ejemplo a seguir, la P una promesa a reclamar, la O es un mandamiento a obedecer, la C es un pecado a confesar y la A es un cambio de actitud. El día de hoy continuamos en el capítulo 1 y vamos a tratar en los versículos 1, 2 y 3, los cuales le leeré a continuación. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Vamos a hacer un estudio inductivo de todo este pasaje, en el cual es importante que usted comprenda los lugares, hasta dónde llegó, hasta dónde él quería ir, hasta dónde era el lugar exacto que Dios quería llegar, porque usualmente nosotros leemos la Biblia, pero no tenemos la dimensión exacta de dónde quedaba Tarsis, dónde quedaba Nínive, dónde es actualmente Nínive. Y también ejemplos como, por ejemplo, nosotros tenemos la idea en la cabeza de que el gran pez lo traga por orden de Dios y lo tira y a otro día lo vemos predicando. Pero no es que quedaba ahí nomás a la orilla de donde el pez lo va a vomitar. Y es importante ver algunos de esos detalles geográficamente, históricamente, socialmente, para comprender realmente el mensaje de Dios y su aplicación en la vida práctica nuestra hoy en día. En el estudio anterior vimos el versículo 1. Y quizás me voy a adelantar algunas cositas para que usted las tenga en mente y más adelante nuevamente las tendré que decir, pero dice: levántate y ve a Nínive. Ahí hay un mandamiento a obedecer. Aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Pregona, aquí es otro mandamiento a obedecer, porque ha subido la maldad delante de mí, pecado a confesar. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Se levantó no para obedecer, es un pecado a confesar, para huir, dice. Y se fue a Tarsis y descendió a Jope, un puerto, y halló una nave que partía para Tarsis, España, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Es interesante que nosotros a veces creemos que podemos huir de la presencia de Dios. Según él se iba a ir de la presencia de Dios. Hermano y hermana, no importa dónde usted se vaya, se revuelque, se tire al mundo, Dios está ahí en su presencia, aunque usted no lo crea. Y entonces, la primera cosa que vamos a ver hoy, y hermano Iván nos hará favor de un mapa que nos hizo Manuel, de la ruta de la huida a Tarsis. De la huida a Tarsis, y en este caso, dónde estaba Samaria, dónde estaba Nínive. En este primer mapa no logramos ver a Nínive porque está enormemente lejos, y dónde quedaba Jope. Jope es un puerto donde está actualmente Haifa. Haifa es una ciudad muy cosmopolita hoy en día en Israel. Y la antigua ciudad de Nínive, aquí vamos a ver un mapa ahora ampliado, Iván nos hará favor de publicarlo. Era la antigua ciudad que se encontraba a 800 kilómetros de Samaria, en línea recta, por supuesto, ¿no? Y llegar a Samaria tomaba meses.
saliendo de Samaria. Actualmente el lugar donde se encuentra Nínive se ubica la capital de Mosul. Mosul está en Irak, es una ciudad que usted habrá oído probablemente en las noticias muchas veces. Y hoy se puede llegar a Samaria, a Nínive, que se llama Ninawa, se llama actualmente la ciudad, por dos rutas que también estamos colocando una imagen para que usted pueda verlo. Y actualmente se puede llegar en un promedio de 18 horas y está a una distancia de 1.250 kilómetros. Jope actualmente está en, en Jaffa. Ahí está el puerto en esta ciudad y es considerado uno de los puertos más antiguos del mundo. Y actualmente hay de Samaria a Jaffa hay aproximadamente 125 kilómetros y más o menos lleva 2 horas actualmente para llegar de Samaria a Jaffa por las autopistas o lo que se llama en la Biblia Jope. Tarsis, de acuerdo a la mayoría de los expertos, se refería a una ciudad española llamada Tartaseos y actualmente es Cádiz. Cádiz, nosotros por la historia de Cristóbal Colón podemos recordar el puerto de Cádiz, ¿no? Y también podemos encontrar que era una colonia fenicia dedicada a extraer y transformar el oro, la plata, el cobre, el estaño, el hierro y el plomo. La palabra fenicia se deriva del nombre de Canaán. Canaán. Canaán, usted recordará que es el nieto de Noé, hijo de su hijo Cam, que lo encontramos en Génesis 9:18. Así que los fenicios son parte de los cananeos. Y Canaán recibirá la maldición de su abuelo Noé cuando Cam, su padre, lo vio y que estaba desnudo en estado de ebriedad. La Biblia dice que conoció su desnudez. Para algunos teólogos es más que solo verlo, pero como no es objeto de estudio hoy, no voy a profundizar en eso. Canaán con sus hijos formaron los pueblos cananeos, jebuseos, amoreos, gergeseos, heveos, araceos, cineos, arbadeos, semareos, amateos, y ocuparon la región geográfica de Sidón, en dirección desde Gerar hasta Gaza y en dirección hasta Sodoma, Gomorra, Adman, Seboín y hasta Laza, según Génesis 10, capítulo 10, versículos 15 al 20. Toda esta era una región muy extensa que abarca desde el Mediterráneo y el río Jordán. Una de las ciudades más importantes de ese tiempo fue Sidón, que lleva el nombre de uno de los hijos de Canaán, Génesis 10:15. Hoy en día parte de esta región pertenece a la Franja de Gaza, que usted en las noticias oye constantemente de la guerra que tienen judíos con libaneses y con palestinos. Y la Franja de Gaza está en el Líbano y también en el área de Israel. Gaza y Líbano están habitados por palestinos árabes que son los enemigos constantes del pueblo de Israel y que constantemente usted ve en las noticias, ¿no? El nombre cananeo se asoció con la profesión del comerciante, mercadero, traficante. Cananeo llegó a ser un símbolo de comerciante, el que compra a menos precio y vende a mayor precio. También está asociado con prosperidad, riqueza, pero también lamentablemente es un símbolo de perversión, de idolatría y de pecado extremo. Basta recordar con la diosa cananea de Jezabel, que también es una reina y esposa del rey Acab.
También el culto a Jezabel viene con el culto a Astarte. También viene con el culto a las diosas fenicias y cananeas. Diosa de la fertilidad, diosa del culto ¿por qué no decirlo? A todas las cosas que tienen que ver con cuestiones sexuales. Y los cultos idolátricos que lo hacían con sacerdotisas. Y estas sacerdotisas no eran más que prostitutas que hacían un culto, llegaban al lugar y ahí tenían relaciones sexuales en los famosos lugares altos. Los fenicios fueron grandes exploradores y marineros de la antigüedad. Tenían los mejores barcos. A través de la historia hemos conocido muy bien que dominaban el mar Mediterráneo, desarrollaron técnicas avanzadas de la navegación y por supuesto de la pesca, y eran los mejores marineros de la época. Sus naves surcaron desde Jope o Jaffa hoy en día, o Jaffa, todo el Mediterráneo. Comerciaron con Egipto, con Grecia, Italia, África del Norte, hasta llegar al estrecho de Gibraltar. Y por supuesto sus barcos y sus comercios son muy reconocidos en la historia, y también sus barcos y su comercio de alguna manera es citado en la Biblia. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? Póngame atención. Se recuerda que en el primer estudio le dije que para que pudiéramos entender los profetas menores es necesario leer, por ejemplo, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primero de Crónicas, Segunda de Crónicas, y cuando llevamos estos estudios paralelos logramos entender de qué se está hablando. Por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 22, encontramos a Salomón que tenía una flota de naves que viajaban hacia Tarsis. Con esta flota que era del rey Irán, una vez cada 3 años venían con esta flota y traían oro, plata, marfil, monos, pavos reales, y usted lo va a encontrar ahí en Primera de Reyes, capítulo 10. También en Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 48, vamos a encontrar al rey Josafat que había hecho naves que iban a Tarsis, las cuales traían oro de Ofir, mas no fueron, dice, porque se rompieron en Esión Geber. También en el Salmo 48, versículo 7, dice: con viento solano quiebras tú, oh Dios, las naves de Tarsis. Y en Segunda de Crónicas 2:16 dice: y nosotros cortaremos en el Líbano la madera que necesites y te la traeremos en balsas por el mar hasta Jope, y tú la harás llevar hasta Jerusalén. Y también vamos a encontrar estas citas en Isaías 23. Los fenicios fundaron muchas ciudades que servían de puerto, entre ellas Cartago, Tiro, Sidón, Cirene, Chipre, Creta, Biblos, Cádiz, Tánger. Para que usted se ubique dónde queda Cartago. Cartago está en el norte de África, y usted recordará al famoso Aníbal. Aníbal, que con sus barcos trató de entrar por la península ibérica, pasar por Francia para ir a invadir Italia. Y todo esto lo vamos a encontrar en escritos históricos. Nuevamente vamos a publicar aquí un mapa donde va a mostrarle dónde quedaba Cartago, que estaba enfrente de las grandes islas de Italia, y también dónde está Cirene, Memphis y las demás ciudades. Y entonces nos van a dar una ubicación de todo lo que era el mar Mediterráneo y todos los puertos que estaban al sur de África. Ahora, el norte de África, perdón. Todo el norte de África era muy próspero. De hecho, Cartago llegó un momento que quiso destruir Roma, el Imperio Romano. Y los romanos, por supuesto, destruyeron Cartago. Si
Roma no hubiese destruido Cartago, la historia del norte de África fuera otra. Ellos hubieran sido el imperio dominante del momento, ¿no? Y continuando con este estudio, la ciudad de Biblos fue muy famosa porque ahí se encontró el comercio internacional del papiro. Y el papiro, quiero hacer de su conocimiento que el papiro era fabricado en Egipto, de la planta famosa del papiro. Y llegó un momento en que el papiro era tan importante para los escritos que llegó un momento en que Egipto no lo quiso mandar más para Europa. Y entonces en Grecia, usted recordará que la famosa ciudad de Pérgamo, de donde sale la palabra pergamino. Pergamino es el material que ellos usaron para hacer sus libros. Y aunque no es tema de hoy, es importante para entender la historia, ¿no? Entonces, la ciudad de Biblos fue muy famosa porque ahí se encontró el negocio del papiro, ¿no? Era un negocio y monopolio de Egipto y de Biblos. Los egipcios solo lo vendían a los fenicios y ellos lo revendían a todo el mundo conocido. El papiro era usado para la fabricación de diversos objetos tales como cesterías, sandalias, calzones, cuerdas e incluso embarcaciones. Pero el producto derivado de esto era el papiro, que servía para hacer libros, escribir. De biblio sobre la palabra biblión o libro, origen de los términos biblia o biblioteca. Ahora necesitamos comprender geográficamente dónde estaba Jaffa, dónde estaba Cádiz y cómo la ciudad de Cádiz o Sardis, como nosotros queremos, o como lo dice la Biblia, estaba a 4,000 kilómetros desde Jerusalén. Y esta distancia puede observarse en la siguiente imagen. Como desde donde iba a salir nuestro personaje Jonás, él iba a embarcarse para ir hasta Tarsis, que daba una distancia exacta de 4,000 kilómetros. Ahora que tenemos la imagen, y ahí está Nínive también de color rojo y de color amarillo, la ruta a Tarsis. La distancia que tenía que recorrer Jonás era de 800 kilómetros en línea recta, por supuesto, porque hoy en día se encuentra a más distancia por la carretera, pero era 5 veces la distancia que él tenía que recorrer para llegar a Tarsis, ¿verdad? Entonces, quizás una cosa muy importante es en este mandamiento obedecer. Cuando Dios te llama para que hagas algo, en realidad todo lo paga Dios. Pero cuando huyes de Dios, el regreso lo paras pagando tú. Y a un costo muy alto. Porque cuando él decide ir a Tarsis, paga su boleto. Pero de regreso, el boleto que él tuvo que pagar fue un boleto muy caro, hermanos. Y uno cuando ve el pasaje que dice que él lo vomita el pez grande, el pez enorme, uno se hace a la idea de que vomitándolo el pez y ya llegó a Nínive. No, tuvo que volver a caminar de regreso, toda esa gran distancia. Entonces, seguramente Jonás, se sube a una nave de Fenicia para salir a Tarsis. Su tripulación probablemente era de unos 25 marineros y el tiempo que estos barcos les tomaba llegar allá no era que hacían un viaje directo, pasaban de puerto en puerto. Y recuerden ustedes que no era que el barco eran tipo transatlánticos, no eran barcos pequeños y probablemente tenían que volver a tomar
mercaderías, aperarse de alimentos para continuar el viaje. Y no era que llegaban de un día para otro. En el versículo 3 y 4 vamos a encontrar unas oraciones unidas de conjunción que dice y que nos muestran consecuentemente cómo las cosas suceden de manera rápida pero ordenada y cómo tan rápidamente este hombre desobedece a Dios. Y dos cosas van a llamar la atención del versículo 3, la desobediencia y la huida de él. La desobediencia, Jonás se levanta rápidamente en ir en dirección opuesta a donde Dios lo estaba llamando, desobedeciendo por supuestamente. Y entonces aquí vamos a ver una actitud a cambiar y un pecado a confesar. La actitud a cambiar es a no desobedecer al Señor. Y el pecado a confesar es la desobediencia. Ahora, ¿qué significa obedecer según la Biblia? El concepto de obediencia es un tema muy profundo en toda la palabra del Señor. ¿Por qué motivo? Porque digamos si Dios le decía a él que fuera al norte, si él fuera al nororiente es desobediencia. Es que yo más o menos le obedecí al Señor, más o menos no es obediencia. Si él te está diciendo que vayas al norte, es al norte. Ir al nororiente es obedecer a medias. En la Biblia, la palabra hebrea agrupa varios conceptos. Y el concepto de la obediencia se expresa con el verbo shema, que significa oír, escuchar, obedecer. Y también significa ser sumiso a las órdenes de un superior. En algunos pasajes, Shema se refiere simplemente a oír o percibir por el sentido del oído. Génesis 3:10, Génesis 21:26 y Génesis 34:5. Otras veces cuando lo que se expresa es la voluntad expresa de Dios, donde da una instrucción, donde da un mandato y donde lo que Dios desea es que se le obedezca. José rehusó escuchar las proposiciones deshonestas de la esposa de Potifar, Génesis 39:10. El rey Saúl temió al pueblo y rehusó escuchar la voz de Dios. Entonces es interesante que esta misma palabra es usada tanto para obedecer como para desobedecer. Y también se usa la misma palabra hebrea Shema para referirse a que Dios escucha o Dios oye a los hombres. En el término español obediencia no encaja, ya que nosotros solo tenemos un uso para esta palabra, ¿sí? Y también la palabra en griego se expresa como ipakouo, que expresa la idea de obedecer, de oír desde abajo, es decir, escuchando, bajando la cabeza en señal de sumisión, de obediencia. Vamos a publicar la palabra ipakou. Yo no muy la puedo pronunciar, no sé griego, aclaro. Del griego pasó al latín esta misma palabra y era obedientia, palabra derivada del verbo que es obedieri, obedecer, formada por enfrentamiento, oposición, y audieri, que es escuchar. Entonces la obediencia tiene dos raíces, el escuchar y el obedecer. Así que cuando nosotros somos obedientes al Señor, si primero escuchamos atentamente la voz de Dios. Por eso usted va a escuchar muchas veces en la Biblia que dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar los mandamientos que yo te prescribo hoy, Jehová tu Dios te bendecirá en toda la tierra donde tú anduvieres, donde tú caminares, bendito serás en tu entrar, bendito serás en tu salir. ¿Cuándo?
cuando usted escucha atentamente, cuando usted pone por obra. Entonces la obediencia también va a depender de la autoridad, de la entidad que está disponiendo esta orden y la disposición suya de escuchar esa autoridad. Es decir, un ser con autoridad pide o requiere que se haga algo que sea de interés a su propia voluntad. Entonces usted y yo decidimos si queremos escuchar o no a esa autoridad. Jonás decidió no escuchar la autoridad de Dios. ¿Y qué hace él? Él decide huir. ¿Huir a dónde? A Tarsis, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender? Que si nosotros revisamos realmente nuestra vida, en muchos actos de nuestra propia vida, nosotros hemos decidido ser desobedientes a Dios. Dios nos tiene muchos mandatos, muchas enseñanzas, muchos principios, muchos valores en la palabra de Dios, a los cuales nosotros desoímos. Y como nosotros desoímos, normalmente paramos desobedeciendo. Entonces, Dios desea que usted y yo nos seamos obedientes a la palabra de Dios. Y la obediencia es esencial para la vida. La obediencia es esencial para la bendición. La obediencia es esencial para la prosperidad. La obediencia es esencial para la sanidad. Por ejemplo, cuando Dios dice, cuando Naamán el sirio llega con el profeta. ¿Y qué le dice él? Yo quiero ser sanado. Y entonces el profeta le dice, ve y lávate. Sumérgete 7 veces en el Jordán. Y entonces Naamán que dice, si allá en donde yo vivo hay mejores ríos que este. Y el problema no era si habían mejores ríos, era si él era obediente. Probablemente hasta mejores doctores pueden haber en cualquier parte del mundo, pero el punto era la obediencia. Y entonces cuando él obedece es que el milagro de Dios se ejecuta. Entonces nosotros tenemos que entender que la obediencia a Dios es la que obra los milagros. La obediencia a Dios es lo que trae prosperidad. La obediencia a Dios es lo que trae bendición, protección, cuidado de Dios. Si Adán y Eva hubiesen sido obedientes, si ellos hubieran aceptado el límite que Dios les había puesto, por eso es que nosotros debemos aprender a ser obedientes. Vamos a un ejemplo. Primera de Samuel 15:22. Entonces Samuel dijo, más le agrade al Señor que se le obedezca, Shema, y no que se le ofrezcan sacrificios y holocaustos. Vale más obedecerlo, Shema, y prestarle atención que ofrecer sacrificios de grasa y carneros. ¿Qué había pasado? Dios le había dado la orden a través de Samuel que Saúl destruyera cierto pueblo, pero él no obedeció totalmente. ¿Y qué pasó? Dios tuvo que quitar el reino de este hombre. Y hermanos, este hombre por no obedecer, por no oír atentamente y obedecer atentamente a la voz de Dios, perdió el reino. Y usted y yo, ¿qué tenemos que perder cuando no somos obedientes? Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, dice, guardad, eso es obedecer mis mandamientos, mi voluntad, Juan 14:15. Y un ejemplo supremo de obediencia es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que según Filipenses capítulo 2, se humilló hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. ¿Verdad? Él dice, aprendió obediencia, Filipenses 2:8. Nosotros debemos aprender a ser obedientes. Nosotros debemos aprender a honrar el nombre del Señor. Dice que por la desobediencia de un hombre entró el pecado en el mundo, pero por la obediencia de un hombre todos fueron llamados justos. Romanos 5:19.
Este pasaje de Jonás, que nosotros criticamos con mucha facilidad, con mucha insensibilidad, porque somos muy fáciles a criticar a Jonás, pero en realidad nosotros somos igual o peor que Jonás, hermanos. Entonces, ¿cómo podemos concluir el día de hoy? El día de hoy vamos a concluir diciendo que lamentablemente usted y yo somos desobedientes. No prestamos atención a la palabra de Dios y que usted y yo somos llamados a Shema, oír, escuchar, poner atención a los preceptos bíblicos, a la bendita y santa palabra de Dios. Entonces, cuando usted y yo seamos obedientes, Dios traerá bendición a nuestra vida, sanidad a nuestra vida, restitución a nuestra vida, protección a nuestra vida. Que Dios le bendiga rica y abundantemente y continuaremos con este mismo pasaje. En Shalom se adora a Jesús. En Shalom se adora a Jesús.